días, estamos aquí en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este día nosotros vamos a meditar en el libro de Ezequiel capítulo 4. El libro de Ezequiel capítulo 4 nos presenta imágenes eh, muy familiares en relación a lo que hemos venido leyendo en Isaías y Jeremías, es decir, cómo el pecado de Israel se ha hecho presente y ha descendido hasta el punto de ser tan ofensivo a los ojos de Dios y cómo Dios anhela que ellos se regresen. Recuerden que Ezequiel fue deportado con Joacim, es decir, todavía la destrucción de Jerusalén no se había dado y Ezequiel seguía amonestando desde Babilonia, desde estos lugares donde habían sido deportados. Y estos mensajes tenían que ir, ¿no? Mientras los mensajeros iban y venían entre Jerusalén y Babilonia, ellos tenían que llevar estos mensajes y el pueblo debía entender cómo enmendar el camino. Y esto es un asunto que es complejo, ¿no? Entonces a Ezequiel, por ejemplo, ustedes pueden en el capítulo 4 leyendo, ustedes ven que cómo se da, les profetiza el sitio final, que va a ser un sitio difícil, que van a destruir el muro y luego que van a entrar en la ciudad. En el verso 4 dice, nos dice algo un poco extraño, dice, acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. El profeta Ezequiel, de alguna otra manera, tiene que simbolizar a Jesús, es decir, le dice, Ezequiel, tú vas a llevar el pecado del pueblo, sobre ti va a recaer el peso de este pecado mientras tú te recuestes de este lado. Era un símbolo para decirle a Ezequiel y para decirle al pueblo de Dios también que alguien tenía que cargar con ese pecado, porque era demasiado grande. Por esa razón es que a Ezequiel es el único profeta que se le dice hijo de hombre. La próxima vez que esta expresión se va a repetir en la Biblia va a ser en el libro en los evangelios, donde le dice el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hijo del hombre, ¿no? Entonces, esas expresiones de los evangelios apuntan a Jesús. Y en el libro de Ezequiel, el hijo del hombre, que está así prefigurado, que va a cargar el pecado del pueblo, es ahora el profeta. Y es interesante ver cómo esto es verdad. El único que carga con el pecado de nosotros es Dios. Y es tan inmundo el pecado, tan contrario a la naturaleza de Dios, que por ejemplo, en el verso 4, eh, verso 12 dice, cocerás este pan con excremento humano, a la vista de todos los comerás como si fuera una torta de cebada. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel que con unos cereales que él explica, ¿no? Que coja trigo, cebada, habas, lentejas, avena, haga unas tortas y que mezcle con excremento humano y que se lo coma. Entonces, claro, el profeta entiende que esto es imposible y él le dice, yo nunca me voy a comer esto. Lo ofensivo que puede llegar a ser el pecado delante de Dios significa que alguien tiene que pagar el precio de este pecado. Por eso es que en este capítulo nos explica que hay alguien, el Hijo del Hombre, puede llevar ese pecado. Y en él encontramos perdón. Detrás de este capítulo vemos a un Dios que extiende su brazo para perdonarnos, para decirnos, quiero perdonarte, quiero que enmiendes tu camino, porque soy tu Dios, porque soy tu Señor y porque quiero lo mejor para ti. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Anda el día de hoy a los brazos de Dios para obtener ese perdón, porque Él te quiere dar de una manera bondadosa y Él quiere corregir tu camino. Que este día podamos, estos pensamientos de la palabra sean lo que nos repita durante todo el día. Que Dios te bendiga.